Vamos a iniciar con una oración. Vamos a decirle, inclinando nuestros rostros: Señor, te damos gracias por este día, porque este es el día que tú hiciste, Señor, el día en que tú resucitaste, y nosotros queremos permanentemente recordarlo como un día de gozo y de alegría. Y un día que también estamos dedicando a ti, porque tú mereces, Señor, también que nosotros dispongamos tiempo para ti y para tu obra. Ayúdanos, Señor, en este estudio, de manera que todas las opiniones que se viertan, Señor, sean conforme a la Escritura. Y Padre, sobre todas las cosas, déjanos una enseñanza que sea significativa para nosotros, que pueda quedar alojada en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy nos toca estudiar una nueva parábola, parece que esta es la sexta parábola, y para esta ocasión he elegido la parábola del buen samaritano, que es una parábola, pero muy conocida, no solamente en el ambiente evangélico, sino que también es muy conocida por el mundo, ¿no es cierto? El concepto de samaritano está bien empleado, a veces incluso algunos periodistas la utilizan para mencionar ciertas actitudes nobles. Y también, por ejemplo, en algunos países anglosajones existen leyes que se llaman la ley del buen samaritano. Entonces, es una parábola que es un concepto, ¿verdad?, que el Señor planteó en esa ocasión a un grupo no tan multitudinario de personas, pero que quedó bien registrado en la memoria colectiva de la cultura occidental. O sea, la parábola del buen samaritano es, sin lugar a duda, de las más conocidas. Y por eso quise estudiarla, porque eh, habitualmente tenemos una interpretación de ella que se ajusta más bien al estándar que viene de la Iglesia Católica, quizás, que también tiene mucho con nosotros, pero hoy la vamos a interpretar bajo un estándar mucho más evangélico, por así decirlo, mucho más de la gracia y de la salvación por gracia. Así que vamos a ir a ello, en primer lugar, leyendo la porción de la Escritura que nos habla acerca de esto. Lucas capítulo 10, son 5 versículos, dice así: Jesús le respondió. Bueno, breve paréntesis, ¿a quién le respondió? Bueno, dice antes que un maestro de la ley se acercó y le comenzó a, como siempre ustedes saben, a tratar de ponerle trampas a Jesús, a ver si puede caer, ¿no es cierto? Y ver qué tanto sabía. Entonces un maestro de la ley era en realidad una persona de gran conocimiento. Y este maestro de la ley le dice al Señor, eh, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Voy a leer, dice: y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y la respuesta del Señor. Y el maestro le responde y le dice así: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza y de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo? En realidad estaba citando el corazón de la ley, ¿no es cierto? Y una excelente respuesta. El Señor le dice: bien has respondido. O sea, que el maestro sí sabía. Haz esto y vivirás. Pero él, en este caso está hablando del maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que le hace este maestro de la ley a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde mediante una parábola, que es la que tenemos a continuación. La voy a leer. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote. También el sacerdote venía descendiendo, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que haya gastado de más.
En los últimos dos versículos vemos un verbo, el verbo cuidar, ¿no es cierto? Él cuidó de él y después le encarga a otra persona y le dice, cuídalo. Es una parábola que nos habla acerca de la misericordia efectiva y verdadera. Vamos a ver qué datos generales tenemos. El título con el cual se conoce la Reina Valera 60, en cualquiera que ustedes busquen, es El Buen Samaritano. Y dicho sea de paso, es un excelente título. Probablemente de todas las parábolas que hemos leído, es un muy buen título decirle del Buen Samaritano, porque él es quien ejecuta la acción. Recuerden que nuestra objeción a algunas parábolas antes estaban vinculadas con que se ponía énfasis en el sujeto pasivo. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, cuando la oveja no hacía nada, sino que era el objeto de la misericordia del buen pastor. Por tanto, dado que quien ejecutaba la acción era el buen pastor, era mejor llamarle la parábola del buen pastor. En este caso, el título está muy bien ubicado. La parábola del buen samaritano. Él es el personaje principal, él es el que ejecuta la acción, él es el que cuida. Sin embargo, también podemos tener algunos títulos alternativos. Por ejemplo, del samaritano movido a misericordia, tomado de la Reina Valera 60, que dice que fue movido a misericordia. También podría otro título de los religiosos inmisericordes. Hay dos personajes aquí que se mencionan, que no aparecen ni siquiera en la carátula inicial de este Vimer, que son el sacerdote y el levita, ¿no es cierto? Esos representan a la élite religiosa de ese tiempo, pero que no mostraron misericordia. Otro título alternativo puede ser del hombre que desciende, porque ese verbo es muy importante, el hombre desciende. Y no desciende de cualquier lugar, desciende de Jerusalén, la ciudad santa, la cima de la santidad, desciende a Jericó, que ustedes recordarán por las conquistas de Josué, era la ciudad más perversa de aquel tiempo, siempre fue una ciudad muy, muy perversa. Entonces, del hombre que desciende, el hombre que desciende del lugar de santidad, de contemplación, hacia un lugar de pecado. En cuanto al paralelismo, esta parábola se encuentra en solamente un evangelio, Lucas capítulo 10, versos 30 y 35, que son los versículos que hemos leído. La clasificación de esta parábola no es fácil. Muy probablemente hayan dos clasificaciones aceptables, porque todo depende de la interpretación que le demos. Si nuestra interpretación está ligada al concepto de la misericordia que debemos tener por nuestros prójimos, entonces esta es una parábola didáctica, porque en ese caso el Señor estaría enseñando un aspecto del reino, muy clave del reino, que es la misericordia. Y de hecho el Señor utiliza esta parábola para enseñar, porque es una respuesta que Él dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor enseña con la parábola. Sin embargo, si nosotros abordamos una interpretación mucho más evangélica, en donde el buen samaritano no es otro sino que nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos frente a una parábola de la gracia. Y es por eso que yo en esta ocasión he querido asumir esa interpretación mucho más propia de nuestro carisma evangélico, ¿no es cierto?, de la salvación por gracia. Entonces vamos a analizarlo desde eso, como una parábola de la gracia. Una parábola de la gracia que nos enseña sobre el amor que Cristo tiene por el pecador. Cómo el Señor cuida al pecador. Es el concepto. El contexto, ya lo hemos dicho anteriormente, el contexto de Jesús se puede dividir en tres periodos bien importantes. El ministerio inicial, que se desarrolla principalmente en Galilea, y ahí está el ministerio temprano, el ministerio mayor y el ministerio final, que también lo hemos estudiado. Este ministerio se caracterizó por grandes multitudes que seguían al Señor, que ni siquiera lo dejaban sentarse a comer, dice. Es un ministerio en donde Jesús realiza milagros multitudinarios y sus parábolas son principalmente parábolas didácticas, en donde le enseña aspectos del reino. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo también el Señor, recuerden ustedes que Él no quería que la gente supiera que Él era el Mesías. Él en una ocasión incluso resucita, ¿se acuerdan? A una niña y le dice a la gente, a su familia, le dice, no se lo cuenten a nadie. Y continuamente hace milagros, cuando Él incluso libera a unos endemoniados de Gadara, Él les dice, no se lo cuenten a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no quería ser revelado aún. Y por eso que sus parábolas no son parábolas ni de juicio, ni de su muerte, no tocan temas ni siquiera evangélicos, sino que son parábolas didácticas, parábolas que enseñan misterios sobre el reino. Ahora, como paréntesis, ¿en qué momento cambia Jesús de parecer? ¿En qué momento Jesús cambia de parecer? Bueno,
lo sabemos que es el momento en el cual el apóstol Pedro, como escuchábamos ayer también en la predicación del pastor Víctor, es el momento en que el apóstol Pedro responde correctamente a una pregunta de Jesús. Jesús le dice, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ese momento Jesús cambia en su actitud y dice, ahora cuéntenselo a todos. ¿Por qué? Porque en su ministerio inicial en Galilea lo que más importaba eran los milagros. Y la gente seguía a Jesús por los milagros, no por sus palabras. Entonces, una vez que uno de sus apóstoles le reconoce acertadamente como el Hijo de Dios, entonces Jesús, observando que el mensaje es mucho más importante que los milagros, él dice, ahora vayan y cuéntenselo a todos, y el primero manda a los 2 apóstoles, después manda a 70. ¿Por qué? Porque lo que importaba no eran los milagros, lo que importaba era el mensaje. Y todo eso se da principalmente en el ministerio final y en el ministerio posterior. En particular, esta parábola que nosotros vamos a estudiar, la del buen samaritano, corresponde a ese periodo, al periodo posterior, al ministerio posterior que se le llama, que desarrolla Jesús en Judea y Perea en su camino hacia Judea. Bueno, ¿qué eventos anteceden y qué eventos vienen después de la parábola del buen samaritano? Bueno, en primer lugar, Jesús sale de Galilea, ¿no es cierto? Lo cual representa el fin de su ministerio inicial en Galilea. Jesús sale de Galilea, el Señor ejecuta un milagro, 10 leprosos son sanados, y también viene la oposición de los samaritanos. Fíjense que es interesante esto. Miren, aquí está Galilea, nosotros lo hemos visto antes, esto que está en color rosadito, es Galilea, el Señor estuvo aquí durante su primer año y medio. Y obviamente tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces el camino más corto, ¿cuál era? Era este. Pasar por aquí, por alguna ciudad, y ya llegar a Jerusalén. Pero los samaritanos no querían que Jesús pasara por ahí. ¿Por qué? Porque dicen, tú vas a ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Y nosotros tenemos nuestro templo, ¿por qué no vienes a nuestro templo? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús tiene que hacer un cambio de planes, sale de Galilea, pasa por Samaria efectivamente, pero no pasa a la capital de Samaria, ¿no es cierto? Sino que se da esta vuelta, cruza el río Jordán y pasa por Perea, en el lado oriental del Jordán. Y bueno, qué bendición para la gente de ese lugar, de Perea, que pudo conocer también la enseñanza de Jesús, y Jesús también desarrolló milagros ahí en Perea. Y el Señor continúa su viaje por acá, ¿no es cierto? Por Perea aquí está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola que estudiamos la semana pasada, que se llama del hijo pródigo, pero nosotros le digamos llamar la parábola del Padre misericordioso. Todas estas parábolas se dan aquí en Perea. Pero el Señor tiene que ir a Jerusalén, entonces lo que hace aquí él es que cruza de Perea a Judea. Y en la frontera entre Perea y Judea, el Señor da esta parábola. ¿Por qué digo en la frontera? Porque yo estuve estudiando y hay algunos textos que dicen que el Señor dice, entrando en Judea, dio la parábola del buen samaritano. Y otros estudios que dicen que en realidad el Señor dio la parábola del buen samaritano justo antes de entrar a Judea. De verdad que fue así, entonces yo digo que más bien fue en la frontera, ¿no es cierto? En alguna parte entre Perea y Judea el Señor da esta parábola. ¿Por qué lo sabemos? Miren, ¿qué dice más adelante? Bueno, a todo esto, después de la oposición de los samaritanos, el Señor envía a los 72, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, vayan y cuéntenselo a todos. El Señor se regocija por el éxito de la misión de los 70. Luego el Señor dice, yo os haré descansar. Esa famosa frase, la parábola del buen samaritano, y por esta razón, vean lo que está en el 8, por esa razón sabemos que el Señor da la parábola del buen samaritano en la frontera, porque María y Marta, junto con Lázaro, eran de esta ciudad de aquí, de Betania. Sus amigos vivían en Betania. Entonces, el Señor muy probablemente, entrado en Judea, pasó la frontera aquí, es decir, cruzó el Jordán, ¿cierto? Y por este sector de aquí quizás dio la parábola, porque al instante después dirige sus pasos hacia Betania, donde están sus amigos. Y es interesante, porque miren qué ciudad está ahí. Está Jericó, ¿no es cierto? Está Jericó. Vamos a ver acá. Dice, esta parábola fue anunciada probablemente cerca de la frontera entre Perea y Judea, cerca de Jericó, probablemente ahí, ¿no es cierto?
Entonces el Señor, y quizás bastante más cerca de Jericó. Por eso es que Él menciona esta ciudad en su parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y lo hace, por supuesto, previo a su visita a Marta y María en Betania. Eso es lo que podemos decir acerca del contexto. Entonces, es un contexto en el cual Jesús tiene que tomar un camino aparte por Perea, ¿no es cierto? Y bueno, el Señor se regocija en que la misión que les da a un grupo de sus discípulos tiene éxito, y el Señor da se llena de alegría, o sea, se regocija en gran manera, dice la Biblia. Y Él dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y se le has revelado a los sencillos y a los simples. ¿No es cierto? Cuando la misión de su comitiva tiene éxito. Después de eso, el Señor, ¿no es cierto?, cruza Perea hacia Judea, expone la parábola del buen samaritano y cruza hacia Betania. Y, por supuesto, ¿cuál es el objetivo? Llegar a la Hanukkah, ¿no es cierto?, a esta festividad que se iba a desarrollar en Jerusalén. Por eso él viajaba a Jerusalén en esta ocasión. ¿Quién es su audiencia? Bueno, en primer lugar, sus discípulos misioneros. Dice, volvieron los 70 con gozo en el versículo 21 del capítulo 10, ¿no es cierto? Dice que llegaron los 70. Y bueno, eso eran, aquí está en el versículo 17 en realidad, dice, y volvieron los 70 con gozo. Entonces ellos eran parte de la audiencia que tenía el Señor cuando pronunció esta palabra. Y por supuesto también seguramente habían maestros de la ley, porque había uno de ellos que se levantó en el versículo 25 y le tentó diciéndole, maestro, ¿qué cosa haré para obtener la vida eterna? Y de seguro había también muchos oyentes. Esa es toda la información que tenemos acerca del contexto de esta parábola. Vayamos a los personajes. Bueno, tenemos 4 personajes aquí. Tenemos, si queremos incluso podemos agregar un quinto que serían los ladrones. Pero principalmente tenemos 4. Tenemos en primera instancia el hombre que desciende. Yo no he dicho esto, pero fíjense que en las parábolas de Jesús, a veces la primera frase resulta muy importante para poder entender el significado y la interpretación de su parábola. Recuerden que la parábola anterior que estudiamos, que fue la parábola del hijo pródigo, Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos. Clave, o sea, comienza diciendo un detalle muy importante, un hombre tenía 2 hijos. Y aquí nuevamente un detalle muy importante, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Yo, cuando estaba en Lago Ranco, le explicaba a los chicos, citando un poco la geografía de Lago Ranco, quizá alguno de ustedes ha podido estar allá, y hay un lugar que es muy turístico, el Lago Ranco, que se conoce como la Piedra Mesa, que está ubicado en la cúspide de uno de los cerros, que está, ¿no es cierto?, en Lago Ranco. Y ahí se encuentra precisamente una piedra bien grande, bien gigante, que producto de la erosión, ¿no es cierto?, quedó bien planita, muy planita. Entonces las personas habitualmente van allá, ¿no es cierto?, se toman fotos. ¿Y por qué? Porque desde ese lugar, desde la altura de ese cerro, uno puede tener acceso a una vista panorámica y muy hermosa de Lago Ranco, donde uno ve todas las islas, también puede ver el pueblo, ¿no es cierto?, bajo el monte, en el valle. También puede incluso ver un poquito del desagüe del Lago Ranco en el río Bueno. Entonces es realmente hermoso, es como un lugar infaltable a la que toda persona va a Lago Ranco, va a la Piedra Mesa. Está ubicado en la cúspide de este cerro, creo que es el Cerro Tren Tren. Ahí está ubicada la Piedra Mesa, un lugar muy, muy, muy bonito. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que si usted desciende por ese cerro, hay un solo camino para descender. Y si usted desciende, en algún momento llega al valle, y ¿sabe lo que hay en el valle? Un cementerio, el cementerio de Lago Ranco. Entonces yo les decía a los niños allá, piensen ustedes que viene Jesús y les dice, un hombre descendía de la Piedra Mesa al cementerio. Entonces se puede interpretar de 2 maneras. Por una parte, físicamente, ¿verdad? Un hombre desciende de un lugar de contemplación, de un lugar de paz, de un lugar en donde yo puedo regocijarme con la creación. Desde ahí, desde la Piedra Mesa, desciende hacia un lugar de dolor,
como es el cementerio, hacia un lugar de tristeza. Entonces tengo dos interpretaciones, una física y una metafórica, desciendo de la contemplación a la tristeza, o desciendo físicamente de un lugar más alto a un lugar más bajo. En este caso también se puede interpretar de las dos maneras, porque Jerusalén efectivamente está ubicada en la cima, ¿no es cierto?, de un monte, ¿no es cierto? Ahí está ubicado Jerusalén. Y Jericó está ubicado muy, muy por debajo de incluso del nivel del mar. Entonces, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó, literalmente está descendiendo un monte, ¿no es cierto? Pero hay más información, ¿cierto? ¿Desciende de dónde? De Jerusalén, de la ciudad santa, de la ciudad de los profetas. Como dice un himno, que se llama Jerusalén, de la ciudad de los profetas, de los reyes de Israel. De esa ciudad de Jerusalén desciende este hombre. ¿Hacia dónde? Hacia Jericó. La peor ciudad del mundo bíblico. Quienes tienen recuerdos de Josué, ¿no es cierto? Jericó era una ciudad, pero realmente, realmente inmoral. Y esa condición se mantuvo durante mucho tiempo. Y entonces este hombre desciende en realidad de un lugar de santidad hacia un lugar de pecado. Y en su descenso dice que cae en manos de ladrones, que, ¿no es cierto?, le roban sus posesiones y lo hieren dejándolo medio muerto. Eso era algo muy habitual. ¿Sabe qué? El Señor en ese momento está citando, o está haciendo referencia a un sector que se le conoce como el Sendero de Sangre. Búsquenlo en internet y está, el Sendero de Sangre, que es un lugar en donde que está entre Jerusalén y Jericó. Y en esa parte son como un kilómetro de camino, en donde siempre había gente muerta. Aunque lo que siempre había gente muerta, porque era el lugar en donde los ladrones preferían asaltar. Por eso es que nadie descendía solo en ese camino. Incluso recuerden ustedes cuando el Señor va a su primera Pascua, ¿no es cierto? A los 12 años, Él va acompañado de sus padres y de toda su familia, porque nadie subía a Jerusalén o descendía de Jerusalén solo, porque era objeto precisamente del ataque de ladrones. Y realmente era así, era el sendero de sangre. Entonces este hombre cae en manos de ladrones. Yo aquí me voy a atrever un poco a decir, ¿podría ser que el Señor se encontraba ahí cuando dio esta parábola? Porque Él se encontraba cerca de Jericó. ¿Vale? Entonces este hombre cae en manos de ladrones, justamente en el lugar en donde se producen los conflictos, en donde se produce el robo, y producto del robo él queda mal herido. ¿Qué pasa a continuación? Vienen dos religiosos, primero un sacerdote, desciende también de Jerusalén a Jericó, venía probablemente montado en un caballo, porque si venía solo había que venir, no podías venir caminando, eso sí que era una sentencia de muerte. Si venías solo, por último venías sobre un caballo, lo que te permitía escapar fácilmente de tus persecutores, de tus perseguidores. Y viene primero este caso de sacerdote, dice que lo mira, ve al hombre y lo ignora. Luego viene un levita, nuevamente lo mira y lo ignora. Entonces, el hombre que desciende es objeto de la indiferencia de la élite religiosa de ese tiempo, del sacerdote y del levita. Más adelante vamos a ver quién era el sacerdote y quién era el levita y por qué razón no podían entenderlo. Pero dice que es objeto de la misericordia ¿de quién? De un samaritano. A mí me llama tanto la atención porque precisamente antes de dar esta parábola, el Señor recibe el desprecio de los samaritanos. Los samaritanos dicen, no pases por acá. Y sin embargo, Él toma a un samaritano en su parábola como un ejemplo de alguien bueno. Y dice que el samaritano se acerca y lo cura, lo venda, lo cuida, ¿no es cierto? Y al final lo deja al cuidado de un mesero. Esa es la historia del hombre que desciende. El hombre que desciende entonces es un sujeto más bien pasivo aquí. En la historia no realiza tanto acción, pero es el objeto de la misericordia del samaritano. El segundo personaje que se menciona aquí es un sacerdote. Hay mucho que decir sobre los sacerdotes. Fíjense que en ese tiempo los saduceos, y quién sabe, quizás este maestro de la ley pertenecía a la secta de los saduceos, los saduceos tenían algunas observaciones a la ley, añadiduras que ellos hacían,
en relación a tocar a los muertos. Entonces lo que decía la ley es que un sacerdote, los saduceos, que un sacerdote no podía tocar a los muertos. Y ellos lo hacían basado precisamente en el libro de Levítico, que dice que si un sacerdote toca a un muerto queda impuro hasta la noche. Entonces, alguien podría alegar y decir, bueno, este sacerdote no toca al samaritano porque él no quiere quedar impuro, ¿verdad? Pero dice que el sacerdote descendía en realidad. Descendía de Jerusalén a Jericó, por tanto ya había oficiado sus sacrificios, ya había realizado su labor, más bien su trabajo como sacerdote, y ahora ya había terminado, por tanto él sí podía ayudar al hombre que fue herido. Pero es interesante también conocer ese contexto cultural, es decir, un sacerdote no podía tocar a un muerto. El tema es que el sacerdote ve al hombre herido y lo ignora. Y luego viene un levita eran las personas que estaban abocadas a la actividad del templo, no solamente en los cánticos, ¿no es cierto?, como habitualmente le vemos, también en la limpieza del templo, también estaban abocados a atender a las personas que llegaban, tenían muchas funciones que estaban muy bien identificadas. Y los levitas, ¿no es cierto?, entonces ellos, si bien no estaban vinculados con estas exigencias rituales en relación a la impureza, ¿no es cierto?, a tocar un muerto. Sin embargo, ellos también eran muy cuidadosos en tocar un muerto, porque de alguna u otra manera eso a ellos los inhabilitaban para poder seguir desarrollando su trabajo. Este levita, si es que estaba descendiendo, ¿no es cierto?, también ya había cumplido con su labor y por tanto, a pesar de todas estas leyes, ¿no es cierto?, acerca de la impureza, el levita también estaba en condiciones de poder ayudar al hombre herido. Sin embargo, él decide no hacerlo. Y el último personaje aquí es el buen samaritano. Entonces, hasta el momento tenemos un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, que se encuentra en el sendero de sangre, que es golpeado hasta casi la muerte, dice. Luego tenemos un sacerdote que lo ignora, un levita que lo ignora, ambos representan a la casta, ambos representan a la casta sacerdotal y, por supuesto, a la élite religiosa de ese tiempo. Es decir, a lo más alto, ¿no es cierto?, de lo que uno podía llegar en el escalafón de lo que es la autoridad religiosa. ¿Y qué hacen ellos? Lo ignoran. Pero viene un samaritano. En primer lugar, ¿qué hace un samaritano en Jerusalén? Ellos tenían su templo en Samaria. No tenían por qué estar en Jerusalén. Pero dice que iba de camino. Quién sabe, quizás ni siquiera andaba en cosas religiosas, porque si ellos tenían su templo en Samaria, probablemente este samaritano quizás andaba haciendo negocios. Entonces dice que iba de camino. Lo vio y dice esta palabra, fue movido a misericordia. Es decir, él se puso en el lugar del hombre herido. Sintió compasión de su corazón. Eso es misericordia, ¿cierto? Mísero corazón. Sintió compasión de su corazón mísero. Y dice que a continuación hace cosas que, nuevamente, Jesús va a lo extremo. No solamente le venda las heridas, utilizando aceite y vino, que eran elementos que tenían su costo, sino que además lo pone sobre su cabalgadura. Eso es algo que nadie haría, porque nosotros lo habíamos enseñado en un camino peligroso. Entonces, si tú bajas del caballo, quedas expuesto, ¿no es cierto?, a que vengan los ladrones, los mismos ladrones que quizá le hicieron ese daño a ese hombre, vengan y también te hagan daño a ti. Entonces, asume el riesgo de también ser golpeado y de tener la misma suerte que el hombre que va a ser objeto de su misericordia. Entonces, arriesga mucho. Él desciende, venda sus heridas con elementos caros, vino y aceite, lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva a un mesón, es decir, como una hostal, por así decirlo, y aún más él paga por el cuidado del hombre herido y le dice al mesero, mire, cuando yo regrese voy a pagarte el resto si es que él siguió consumiendo en tu local. O sea, el samaritano hace mucho que es absurdo para la élite religiosa que lo estaba escuchando, para ese maestro intérprete de la ley. Todo esto es absurdo, es extremo, como la palabra anterior, ¿no es cierto? Un samaritano, que además es bueno, ellos realmente despreciaban a los samaritanos.
y los samaritanos despreciaban a los judíos. Ejemplo de ello está en Juan capítulo 4, cuando el Señor habla con una mujer samaritana, a solas, ¿no es cierto?, cerca de un pozo, y la mujer samaritana le dice, ¿tú me hablas a mí? ¿Por qué me estás hablando? Siquiera, dice ella. Los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Y aquí hay un samaritano que está en Jerusalén, quién sabe por qué razón, absurdo, no tiene sentido, y dice que el samaritano hace todo lo que el sacerdote y el levita debían haber hecho, y lo hace aún más todavía. Allá lo lleva a un extremo el Señor. Por supuesto que con el objetivo de evidenciarle a ellos mismos cuán desapegados estaban de la ley que ellos decían defender y predicar. Nosotros también podemos caer en el error de los sacerdotes y los levitas. ¿Cuántas veces hemos cantado acerca de la misericordia? ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios que quizás vamos a ser misericordiosos con otros, y cuando viene la oportunidad de hacer el acto de misericordia, escondemos la mano, escondemos la vista y seguimos caminando? Cuidado que el Señor, dos pecados que Él aborreció más en todo su ministerio, ustedes lo saben, yo lo había mencionado antes, el pecado de la incredulidad y el pecado de la hipocresía. El Señor condenó a dos ciudades por su incredulidad, Corazín y Betsaida, y condenó a la casta religiosa, a la casta sacerdotal, a la élite religiosa por la hipocresía. Dos pecados que Él aborrecía mucho. Nosotros también podemos caer en eso, así que tenemos mucho cuidado, mucho cuidado. Debemos ser como este buen samaritano, ¿verdad? Ahora vayamos a la interpretación. Bueno, ¿quién es este buen samaritano? ¿Quién es este buen samaritano? Voy a leer lo que escribí aquí. Dice, aquel buen samaritano, despreciado por los religiosos, que abandonó su comodidad, asumió riesgos también, y cuidó del hombre herido, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen samaritano, que también fue despreciado por la élite religiosa, que abandonó su comodidad, despojándose de sus derechos, y vino a nuestro encuentro, vendando nuestras heridas y pagando un alto precio por nuestra salvación. En este punto, yo sé que a los lectores de la Biblia quizás le vienen muchos versículos, ¿no es cierto? Hay unos versículos hermosos que nos cuentan cómo el Señor, ¿no es cierto?, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ese versículo precioso de Pablo. Pero yo quería citar este porque no sé en qué contexto me metí a una red social y por ahí lo vi que alguien lo publicó y me gustó mucho. Dice, no son los sanos los que necesitan de un médico, los que se consideran sanos. En este caso era precisamente de la ley religiosa que le estaba escuchando, el intérprete de la ley. No son ellos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, como este hombre herido. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Entonces, la interpretación o la idea central de esta parábola es que nuestro Señor Jesucristo es un buen samaritano. Samaritano en el sentido de que es despreciado por la sociedad de ese tiempo, despreciado por la élite intelectual, por la élite religiosa. Ellos realmente lo despreciaban y el Señor tendía a identificarse con aquellos que eran despreciados. Él dice que es un buen pastor, y se acuerdan que el buen pastor también era despreciado por su trabajo, por su oficio. Él se identificaba incluso con una mujer, ¿verdad?, que buscaba sus monedas. Las mujeres también eran muy despreciadas, la misoginia en ese tiempo era extrema. Entonces él siempre se identificaba con personajes que eran despreciados por la élite en ese tiempo. Entonces ahora se identifica como un samaritano, porque él también es como un samaritano, es despreciado. Ese samaritano abandona su comodidad, asume riesgos y cuida de nosotros, que somos el objeto de su misericordia. Esa es la idea central, y ahora vienen las aplicaciones. En las aplicaciones he querido citar que es parte de un discurso de Martin Luther King del año 1968. Ustedes lo pueden buscar en internet. Este es el último discurso que hace Martin Luther King. Para quienes no saben, fue un pastor bautista que estuvo vinculado, ¿no es cierto?, al movimiento que eliminó la segregación racial en Estados Unidos, mediante lo que era la protesta pacífica sin violencia.
Y precisamente un día antes de su asesinato, él da un sermón en donde él cita, un discurso más bien, en donde él menciona la parábola del buen samaritano. Y las palabras que les voy a leer son las palabras que textualmente él dijo. Él dijo esto. La primera pregunta que el sacerdote se hizo, la primera pregunta que el levita se hizo fue esta. Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Detengámonos ahí, porque realmente esa fue la primera pregunta que se hicieron. Martin Luther King se pone aquí en la mente del levita, en la mente del sacerdote, ¿no es cierto? Y ella decía, si me detengo a ayudar, ¿qué me va a pasar a mí? En primer lugar, quizás los mismos ladrones están escondidos, me van a atacar a mí y voy a correr la misma suerte de este hombre. Y también quizás pensaron, ¿qué me va a pasar a mí? En el sentido de que si yo toco a este hombre y si está muerto, quedo impuro hasta la noche. Si yo toco a este hombre muerto, ya no voy a poder realizar los rituales que me quedan por hacer, quizás. No sé. Ellos se preguntaron eso. Si me detengo a ayudar, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí? Voy a correr el riesgo. Pero luego el samaritano vino a él e invirtió la pregunta. Aquí Martin Luther King se pone en la mente, ¿no es cierto?, del samaritano. El samaritano dice, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué le va a pasar a él? No pensó en su propia protección. Si él hubiera pensado en su propia protección, hubiera seguido de largo. Y quizás hasta hubiera aumentado la velocidad, ¿no es cierto?, de su vida. Pero él no pensó en sí mismo. Él no pensó en sí mismo, él pensó en el hombre herido. ¿Qué le va a pasar a este hombre? Este hombre va a morir. Debo ponerme en su lugar. Damos gracias al Señor de que Cristo no se puso en su lugar, sino en el nuestro. Porque el Señor le iban a pasar cosas terribles si es que Él nos salvaba, y efectivamente le pasaron cosas terribles. Cosas terribles, pero Él no hizo la pregunta del sacerdote, no hizo la pregunta del levita. Él hizo la pregunta del buen samaritano que es Él. Y Él dijo, si no me detengo a ayudar a la humanidad, si no me detengo a ayudar a estos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros también tenemos que hacer la pregunta correcta. Recordamos que Pedro dice que para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Y cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles, Él les dice, así como yo lo he hecho con vosotros, ustedes también hagan con otros. Entonces, el Señor nos está llamando a que nosotros también hagamos la pregunta correcta frente a aquel que necesita de nuestra misericordia y de nuestra ayuda. Segunda aplicación, amemos como Cristo, vinculada a la anterior, ¿no es cierto? Juan dice aquí algo que es muy profundo y a veces lo tomamos muy a la ligera. Él dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si lo llevamos al contexto de la parábola, Juan aquí dice, en esto conocemos el amor, en que Él asumió el riesgo de su propia vida por salvar la nuestra. Así que también nosotros debemos poner nuestra vida en riesgo por la de nuestros hermanos. Eso pasó realmente. Hubo cristianos de la iglesia primitiva que dieron su vida por salvar a sus hermanos de su congregación. Por salvar a sus hermanos de su congregación, ni siquiera a sus familiares. Hubo gente que dio su vida por otros. Hay una película que se llama, no sé cómo se llama, pero es sobre la vida del apóstol Pablo, que salió hace muy poco, en donde hay un muchacho que por buscar una ruta de escape para la congregación que estaba en Roma, termina muerto, azotado por los soldados romanos. Eso pasó. Hubo gente que dio su vida por sus hermanos, aunque sus hermanos quizás no eran sus familiares, pero lo hicieron. Porque así como Él puso su vida por nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero a veces no estamos ni siquiera dispuestos a poner nuestros recursos por nuestros hermanos. Entonces, ¿cuánto nos falta, verdad? ¿Cuánto nos falta? Me estoy recordando que en alguna ocasión hablábamos acerca del sufrimiento, ¿no es cierto? De que parece que fue en el contexto de los jóvenes.
que se mencionaba acerca de que todos vamos a padecer persecución. ¿Sabía usted que la Biblia dice eso? Dice que todos los que quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, dice. Y Pablo menciona en Hechos que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O sea que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué creo yo, personalmente? ¿Sabe por qué creo yo que Dios me puso en este país, en este momento de la historia, y no me puso 3 siglos atrás en el Medio Oriente, o no me puso 10 siglos atrás, no sé, en Europa? ¿Por qué el Señor me puso en este país, en este momento de la historia? ¿Sabe por qué yo lo creo? Personalmente, porque yo no hubiera sido capaz de soportar lo que mis hermanos soportaron en los siglos pasados, en esos contextos. El Señor nos hizo las cosas bien fáciles a nuestra generación. Nos puso en un lugar en donde es fácil hablar, es fácil hacer misericordia, un lugar donde es fácil predicar el Evangelio. Porque quizás nosotros en otro contexto no hubiéramos sido capaces de soportar lo que nuestros hermanos soportaron. Aún así la palabra sigue viva y tenemos que amar como Cristo. Quizás no vamos a poner nunca nuestra vida por nuestros hermanos. Pero ¿qué hay de nuestros recursos? ¿Qué hay de nuestro tiempo? Que es mucho más valioso que todo otro el tiempo. Amemos como Cristo. Tercera aplicación, misericordia o juicio. Esto de Santiago es, pero tremendo este versículo. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Alguna vez alguien te ha hecho daño? Jamás le pidas al Señor que Él haga justicia con esa persona. Pídele al Señor que haga misericordia con esa persona. Porque si tú le pides al Señor juicio sobre otros, juicio va a venir también sobre ti. Y nuestras manos también están manchadas con pecado todo el tiempo. Y el que dice que no ha pecado, hace mentiroso, dice Juan. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sintiendo el dolor de otro? Eso es misericordia. ¿Está sintiendo el dolor de la persona que se encuentra en una situación difícil? El libro de Proverbios habla del ojo de la misericordia, de aquel que está siempre viendo, buscando cómo ayudar a otros. Así tenemos que ser, porque si no somos así, sin misericordia, se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y esto no es algo nuevo. Jesús lo dice, si vosotros no perdonáis las ofensas de otros, vuestro Padre tampoco perdonará sus ofensas. Cuidado con lo que estamos jugando. Estemos en paz con Dios y con los hombres. Y la cuarta aplicación es, Él te cuida. ¿Quién? El buen samaritano. Jesucristo está cuidándote. Dice Pedro, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La característica del buen samaritano es que Él cuidó, dice, en 2 ocasiones al final, los últimos 2 versículos, dice que cuidó de Él. Y luego le dice al huésped del hostal, le dice, cuídalo, ¿no es cierto? Encargó también el cuidado de Él. Nuestro Señor está atento a nosotros y nos está cuidando, nos ha cuidado y además le ha encargado al Espíritu Santo que también nos cuida a nosotros. Entonces, algo muy interesante de esta parábola es Él te cuida. ¿Qué otra aplicación que no se tiene que olvidar? ¿Quién es mi prójimo? El Señor amplió el concepto de prójimo. Para los religiosos de esa época, probablemente su prójimo era su esposa, sus hijos, sus padres. Eso era su prójimo. El Señor dice, cuidado, tu prójimo no es tu amigo, ni siquiera tu enemigo. Tu prójimo es cualquiera que necesite de ayuda. Él es tu prójimo. De eso se trata la ley del buen samaritano que existe en algunos estados, en Estados Unidos, en donde si yo veo a una persona que está herida o que está botada en la calle, la ley es una ley que existe, yo estoy obligado por ley a ir a socorrerlo. La ley del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Bueno,
cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera que necesite de misericordia y yo puedo hacer misericordia con él. Entonces, las aplicaciones, hagamos la pregunta correcta, pongámonos en el lugar del otro, imitemos a Jesús, amemos como él, tengamos misericordia de todos, porque juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia con otros. Y la cuarta aplicación, él te cuida, él está atento a ti, él te está cuidando. Debemos estar seguros de eso, él está vendando nuestras heridas. Él está vendando nuestras heridas y pagando un alto precio por nuestro cuidado. Este himno precioso que está en nuestros seminarios, número 198. En tus afanes y en tu dolor no estás solo. En tus afanes y en tu dolor no estás solo. Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Es Dios, es Jesucristo, es la relación con Jesús lo que nos va a salvar en los momentos de dificultad. No confíes en la religión, porque ¿quiénes representan la religión en la parábola? El levita y el sacerdote. Ellos son la expresión de la religión. ¿Les sirvió de ayuda en algo? No les sirvió de ayuda en nada. La religión en el momento en que estás angustiado es inútil. Solo una relación con el buen samaritano, una relación especial con Jesús, nos va a ayudar en momentos de afán y dolor. Damos gracias al Señor por esta preciosa parábola que hemos estudiado, que nos enseña acerca de que Dios está cuidando de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta mañana cuando te levantaste, el Señor estaba pensando en cómo cuidarte. El Señor te estaba cuidando. Te libró de peligros, de accidentes, y quizás nosotros ni siquiera tomamos conciencia de aquello. Pero por todas las cosas que el Señor hace por nosotros en el día, por aquellas que recordamos y por las muchas que no recordamos, vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias. Y antes de eso sí, quiero que por un momento nosotros hagamos una meditación por algunos minutos respecto de qué nos está enseñando el Señor con esta parábola ahora, en este instante, para que ese pensamiento quede también guardado en nosotros. El Señor te está inquietando para que seas misericordioso. A otros quizás el Señor simplemente está siendo muy tierno con ellos y le está diciendo, yo te estoy cuidando, ten tranquilidad y yo te voy a seguir cuidando. Bueno, ¿qué te enseña en este instante ahora la parábola a ti? Doy unos minutos para que reflexionemos en esto. Padre bueno,
Te damos gracias porque la persona de tu Hijo Jesucristo Señor, hecho misericordia con nosotros. Aquel que estaba rodeado de gloria en tu trono, Señor. Aquel que estaba siendo adorado continuamente por ángeles, asumió un riesgo al descender a esta tierra. Él pisó este planeta sabiendo que por amor a nosotros Él tenía que morir. Gracias, Padre, por aquel buen samaritano que es tu Hijo Jesucristo, que ha vendado nuestras heridas y de quien damos testimonio cierto que también nos ha salvado. Te damos gracias, Padre, por ese cuidado que tiene Cristo de nosotros, por ese cuidado que Él fue encargado también al Espíritu Santo. Gracias porque usted cuida también de nosotros, Padre. En los momentos de angustia, estás con nosotros. Podemos sentir tu cariño, tu protección, tu cuidado. En medio de la prueba, sabemos, Padre, que estás enseñándonos y que nos vas a llevar a lugares más asombrosos, porque tú estás atento a nuestros cuidados. Queremos depositar en ti, Señor, toda nuestra ansiedad, todas nuestras tribulaciones, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y también, Padre, queremos que tú inquietes nuestros corazones para que sean movidos a misericordia, para que ayuden, para que dispongamos de nuestro tiempo en el servicio de los demás, para que dispongamos también de los recursos que tú nos has dado para ayudar a otros, para que dispongamos también de nuestras vidas si es necesario en el servicio de otros. ¿Cuántos hermanos están dando sus vidas en este mismo instante en países en persecución? Ellos están dando su vida por amor a otros. Haznos a nosotros siquiera hacer una milésima parte de ese trabajo. Y ayúdanos, Señor, a dar lo que tenemos para servir a otros, así como Cristo lo dio todo. Gracias, Padre, por tu preciosa enseñanza. Estamos muy agradecidos de ti, confiados en que harás cosas tremendas con nosotros de aquí en adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.